En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, es una palabra que nos alerta un poco. Vamos a estar atentos, listos, dispuestos, porque Dios viene hablando de muchas circunstancias y cuando uno es un hijo entendido, pone la intención. Y mira que dije pone la intención, tenemos que tener una intencionalidad con lo que la palabra de Dios nos dice. Pedir la asistencia del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios. Esa palabra sobrios tiene un contenido bien abundante. Puede que sea una palabra de 7 letras, pero tiene una condensación grande para nuestra vida como hijos de Dios. La sobriedad o ser sobrios es saber estar equilibrado, diría yo, estar muy abierto, muy dispuesto, muy razonable a las cosas celestiales, a las cosas del reino donde vive nuestro rey. Es importante entender que tenemos al Dios Papá. Nuestro Padre es el gobernador de todo este sistema, del sistema de su reino y del sistema que estamos viviendo en la tierra. Pero acordémonos que los hijos de Dios caminamos en este sistema llamado tierra, pero somos de los lugares del reino. Y en eso es donde tenemos que medir la sobriedad en cada circunstancia que estemos desarrollando. Ser sobrios, equilibrados, abiertos, honestos, cumpliendo los mandatos, las leyes del reino de los cielos. Entonces, sed está en imperativo. Me gusta mucho estudiar esas frases así o esas palabras porque tienen un contenido y tenemos que saber diferenciar cuando es una orden, cuando es una sugerencia, cuando es una opinión o cuando es un testimonio, pero cuando está, recordemos los verbos terminados en de, es un modismo de los verbos. Entonces sed es una orden, nos ordena papá estar sobrios, sed sobrios, y velad, otra vez terminan de. Ese velad es estar abiertos, con los ojos dispuestos, con los pensamientos, con el corazón, estar alerta, estar despierto. No nos podemos distraer, no nos podemos dormir, no nos podemos despistar. Y en medio, esas dos palabras ya nos ponen en una condición de un punto focal del reino de los cielos. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el adversario es el enemigo. Aquí habla literalmente el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que en este sistema encontramos el bien y el mal. Y ahí es donde marca la diferencia de los hijos de Dios. Siempre tenemos que sobriamente y abiertamente o estás velando para tomar la decisión del bien. El bien que se vive en el reino de los cielos, porque alguna vez alguien me decía, pero ¿qué es el bien? Yo puedo decidir esto y para mí está bien. Sí, podemos tomar diferentes posiciones cuando nos gusta argumentar, cuando nos gusta colocar la lógica, etcétera. Entonces argumentamos, pero las leyes, y soy muy clara en esto, las leyes del reino son y se establecen y es sí y es amén, porque vienen del Padre. Y ahí hay unas normas establecidas que no se pueden alterar, que no se pueden cambiar, porque son las que funcionan, porque Dios es bien, porque Dios es bueno, porque todo lo que se vive en el reino es maravillosamente bueno y no tiene sombra de mancha. Entonces, debemos cuidar nuestra condición. Queremos a veces alterar las circunstancias, la situación y las creencias. Tenemos que tener mucho cuidado porque el adversario, el enemigo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si nos toma en una condición de debilidad, somos presa fácil. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra vida espiritual, nuestra vida en todas las áreas. Tenemos al Cristo, tenemos al Espíritu Santo, el sabio por naturaleza, el cual nos ayuda. Y
Hay algunas cosas, y lo podemos ver en estos tiempos, que nos aterramos y como que nos asombramos de cosas que, que se dicen, ¿no? Ya al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Y estamos algunos dejándonos llevar por eso. Y algunas cosas no son lo que parecen. Hay historias que nos revelan que ante nuestros ojos parecen ser inofensivas o inofensivos y tal vez de buenas intenciones, pero en el fondo no lo son. Están disfrazadas. A veces decimos que un león disfrazado de oveja. Y es así, a veces parecieran inofensivas, parecieran de buenas intenciones. Hay personas que tienen una maestría en eso, en mostrarse bondadosas, hermosos, hermosas, pero en el fondo llevan alguna intención no tan buena. Por otro lado, la Biblia nos revela un hecho de la vida real que le sucedió a Eva. La conocemos súper bien, teniendo una conversación con una serpiente. Y al parecer Eva en ese momento, para ella no era extraño. Estaba conociendo su paraíso, estaba disfrutando. Pero para ella esa conversación se veía muy natural. Pero no se dio cuenta que escondía una gran mentira. Satanás estaba disfrazado de aquel animal y aprovechaba la ocasión para que en ese diálogo con Eva le colocaba esa duda de la veracidad, de la verdad de un Dios. Y ahí empieza la sutilidad, unas simples palabras, una simple relación, y eso nos debe llamar la atención. Tenemos que ser sobrios, estar muy bien cimentados en la palabra. Tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar, como se dice, en la jugada. Porque algún despiste, alguna distracción nos puede dañar. Entonces, todo eso ayuda para que tomemos, y ahí esto es importante, malas decisiones. Eva tomó una decisión equivocada. Ella olvidó o pasó por alto las recomendaciones que el Padre, que Dios le había dado. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Y muchas veces hagamos nuestra reflexión, nuestra interiorización. Y sabemos que muchas veces hemos hecho lo contrario de lo que se vive en el reino, lo que nos pide la palabra o lo que nos ha tocado desarrollar. Hemos hecho lo contrario, porque sutilmente pensamos que era mejor así, porque la experiencia, porque mi profesión, porque muchas cosas le ponemos el porqué o la disculpa y sutilmente se va penetrando. Esas pequeñas zorras, llama la palabra de Dios. Toda mentira que el enemigo nos presenta luce así. Luce inofensiva, luce casual. Y si la dejamos ingresar a nuestra mente y de hecho esa baja a nuestro corazón y la creemos como si fueran verdades, entonces eso nos produce cosas bien dolorosas. Primero nos roba la paz, la tranquilidad, la comunión. Nos mata porque nos saca de esa coinonía, de esa unidad preciosa con Dios y nos destruye. Son tres cosas importantes. ¿Y qué es lo que nos roba, nos mata y nos destruye? Pues nuestra identidad, nuestro valor, ese plan, ese propósito que tenemos, puesto que el enemigo, una vez que le permitamos sutilmente que siembre esa mentira en nuestra mente o en nuestro corazón, estaba creciendo, estaba fortaleciéndose y estaba dando el fruto semejante.
Y al tener ese fruto de mentira en nuestras vidas, pues es cuando aprendemos a vivir y a aceptar la moda, las circunstancias. Está de moda que los hombres se vistan como las mujeres, está de moda que las mujeres tomen modas de los hombres, está de moda que ya no hay identidad porque es que yo me siento rarito, rarita, etcétera. Y no quiero entrar en temas así porque los conocemos, al bien lo estamos llamando mal. Está mal. Se burlan, etcétera. Entonces, estamos pasando momentos donde hemos permitido que se vayan colando cositas. Nos parece natural y no es natural. Según las normas y las leyes del reino, no es natural lo que estamos viviendo. Lo natural es vivir en los valores. Lo hermoso, lo divino está en nosotros, que es Cristo, que nos enseñó, Cristo Jesús, que murió en la cruz, que nos salvó, que nos dio una nueva manera de vivir. A eso tenemos que apuntarle. No podemos estar mezclándonos y dejando que sutilmente se venga a posesionar la mentira, el error, en medio de nuestras rutinas, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Jesús nos ayuda y nos muestra la verdad de esas intenciones ocultas del enemigo y a veces las pasamos por alto. Él nos advierte y justo en esta palabra nos está diciendo que nos pongamos alertas, que no caigamos en las artimañas, en las mentiras de Satanás. Qué importante, ¿no? Entonces, el llamado en esta mañana es a que aprendamos a ser los hijos de Dios genuinos, que así como habla la palabra en Jeremías, somos esas vasijas de barro que venimos siendo moldeadas a un diseño precioso, a un diseño perfecto. Y tenemos que pasar por ese torno y que se nos vayan sacando esas basuritas, esas piedritas, que nos vaya purificando y dejándonos como esa pieza perfecta. En ese proceso estamos. Pero tenemos, como lo decía yo ayer, nosotros tenemos que ponerle intención en la palabra. Tenemos que estar sintonizados y abrirnos a esa palabra porque Dios quiere hacerlo, ayudarnos, y Él está moldeándonos y estamos en el torno dándonos esa figura especial semejante a Cristo. Y muchas veces entonces sugerimos que la pieza se vería mejor así, que dejemos esa piedrita porque de pronto tal cosa. Siempre estamos dejando que se metan cosas sutiles en nuestra vida espiritual. Y sutilmente vienen dando fruto, el fruto que nos espera y nos va alejando de la verdad, que es lo que ha venido pasando. El mundo ha cogido ventaja porque no nos hemos parado firmes los hijos de Dios. Necesitamos conocer, vivir, experimentar la verdad de la palabra. Ponerle intención, y soy incisiva en esto, tenemos que ponerle intención a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Me guío por la palabra, hablo, permito que el espíritu de sabiduría me oriente, me guíe, pido la asistencia. El que está falto de sabiduría, pídela y se le será dada en abundancia. Y eso debemos hacer todos los tiempos, los hijos de Dios. Porque muchas veces, repito, sutilmente nos alejamos. Entonces tenemos que volver al camino. Dios nos muestra siempre el camino, todos los días está pendiente, como lo decía en el devocional pasado. Él lanza sus cuerdas de amor para alcanzarnos, para rodearnos, para sacarnos de ese lodo cenagoso, de las mentiras sutiles. Pero yo tengo que estar sintonizada con la frecuencia del reino, con lo que se vive en el reino, con la bondad del reino, con el bien del reino, con las normas del reino, con las leyes que debo cumplir como hijo de Dios, siendo obediente, dejándome guiar. Y voy a cumplir los sueños y voy a cumplir las metas que yo misma o yo mismo me he propuesto, con la asistencia espiritual de sabiduría para hacerlas perfectamente. Eso es lo importante. Entonces vamos a tener en cuenta esta palabra maravillosa, esta frase. Vamos a ser sobrios, vamos a estar abiertos los ojos, pendientes en el espíritu, no confundidos, no con charlas
que no edifican, no con controversias que no nos corresponden. Lo que nos corresponde es estar sobrios, es velar, es orar, es sintonizarnos a diario en esa presencia que nos envuelve, que nos ama, que nos rodea, que nos ayuda. Porque afuera de eso hay un león rugiente que quiere devorar al que se encuentra mal ubicado, al que está débil, al que no se ha dado cuenta, al que está despistado. Y las pruebas son duras porque aún sintiéndonos firmes en la palabra, en la presencia de Dios, en lo espiritual, la palabra dice, cuídate de no caer. Porque a veces nos creemos que no la sabemos todas y fallamos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cosas que parecen ser muy buenas, que parecen ser inofensivas, cosas y personas y situaciones que parecen ser inofensivas y de buenas intenciones, pero que en el fondo no lo son. Qué linda palabra, ¿verdad? Es una reflexión, que esto nos quede bien sellado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que estemos listos y dispuestos a albergar genuinamente la palabra de Dios, a estudiarla, a meditarla, a ponerle la intención a esa palabra, porque yo estoy dentro del reino de los cielos, tengo la cobertura celestial y tengo un ejército acampando alrededor de mi vida que me defiende, que me guía, que me ayuda. Y tengo también el ayudador, el consolador, el Espíritu de verdad, de sabiduría, que me está guiando justamente a eso, pero tengo que estar sutilmente abierta, velando con sobriedad sobre estas verdades espirituales. Linda palabra, ¿verdad? Entonces atentos, listos y dispuestos para cumplir ese propósito que Dios ha dispuesto para nuestros días. No olvidemos estar compartiendo la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la presencia de nuestro Señor en nuestra vida, que nos guía, que nos lleva a lugares de bendición. Si tienes peticiones de oración, estamos listos, dispuestos, atentos. Este es un espacio maravilloso que tenemos que aprovechar para unirnos como familia, como hijos de Dios, como familia en Cristo, fortalecer los lazos, ser fuego, ser antorchas encendidas, mostrar la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Esa es y debe ser siempre nuestra tarea, no despistarnos, siempre enfocados en la presencia de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con su sabiduría y llenos de la presencia de Jesús. Y Él asistirá nuestras debilidades, porque Él se fortalece en esa debilidad. Tenemos que menguar en la humildad y en la sencillez de creer que Dios es el que me ayuda, que la sabiduría está en la palabra y no en lo que he vivido, ¿no? Entremos en oración. Vamos a decirle a nuestro Padre, gracias, Padre. Estamos aquí sintonizados contigo, Señor. Queremos ser sobrios en todo tiempo. Queremos estar despiertos. Señor, gracias por revelarnos esta verdad, porque podemos entender que hay una dirección, que hay una directriz que tú nos das, que nos conduce a los caminos de bendición. Padre, a los caminos rectos, a los caminos del reino, a ser justos, a ser sensatos. Gracias, Señor, porque tomamos de esa palabra. Y esa palabra nos lleva a los lugares de delicados pastos, a descansar en esa palabra, a recibir bendición, a sacarle provecho, Señor, a esa palabra, para nuestra vida y para todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias por todos los que nos rodean, porque oramos por ellos, porque nos fortalecemos, porque queremos ser esos puentes de bendición, porque queremos transportar esa gracia que tú nos has dado a otros, que ellos vean en nosotros el testimonio vivo de Cristo en servicio, en bondad, en justicia, en amor, en cumplimiento de la palabra, en la obediencia, de buscarte cada día, Dios. Dios Padre, Dios precioso, entender y conocer que tú eres el Padre maravilloso, que todo lo conoces, que tienes el control y que quieres que vivamos vidas de reino. Aquí estamos listos, rendidos, Señor, dispuestos a seguirte, a obedecerte. Capacítanos en ese amor, en esa obediencia. Rodéanos aún más con esas cuerdas de amor. Que no nos salgamos de esta cobertura, que no nos despistemos, que siempre estemos alerta para poder discernir cuando viene el enemigo tan sutilmente a sacarnos de ese momento especial contigo, a destruir, a matar y a robar.
nuestra relación, nuestra unidad, nuestra intimidad, Padre, contigo, con el reino de los cielos. Gracias por esta palabra que nos alerta. Nos llenamos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu favor. Y que la sabiduría del Espíritu Santo nos toque todos los días. En este momento pedimos sabiduría para ser hacedores y cumplidores de esa verdad, de esta palabra, Señor. De estar alerta, de no confundirnos, de no mezclarnos, de estar sobrios y de velar en todo tiempo. Que tú eres nuestra cobertura, nuestra salvación, nuestra vida eterna, Señor. Y nos paramos sobre tu roca que eres tú, Cristo. Bendice, Señor, a los que están orando conmigo en este momento, Señor. Envía esta palabra con un sello poderoso de sabiduría, de conocimiento del Espíritu Santo, para que de algún momento, en los momentos, se dispare la alerta y podamos entender que tenemos que escoger el camino del bien, de la palabra, de la obediencia a Dios, y no dejarnos sacar sutilmente, porque daremos frutos de maldición. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias por los milagros, por las señales, por los prodigios sobrenaturales que estás haciendo con los hijos que te creen, que te siguen, que se esfuerzan, que son valientes, que arrebatan las bendiciones de los cielos, del reino de los cielos, Señor. Danos una cobertura especial, como siempre lo has hecho, para no salirnos de tu luz ni de tu entorno. Gracias por las sanidades físicas, espirituales, morales que está realizando en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén y amén.